Vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Antes de empezar, me gustaría más bien iniciar, pero quiero yo sé que vamos a estudiar segundo de Samuel, pero antes de irnos con segundo libro de Samuel, quiero empezar con un texto en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, si me haces el favor. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el Nuevo Testamento, casi al final. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, lo repito, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Fíjense. Aquí Pablo está hablando a su discípulo Timoteo, pero le está hablando de manera específica en contra de los falsos maestros, o sea, de las personas que se van a parar y van a enseñar al pueblo de Dios, pero que son falsas. Y menciona a él algo muy interesante, o algo muy importante, incluso para nuestra fecha, nuestra época, porque habla de que los falsos maestros van a hacer o van a trabajar para el Señor o van a hacer las cosas del Señor para obtener una ganancia, o sea, ganancia económica, o sea, cuestión de dinero, ¿sale? Físico, lo que hoy conocemos como dinero. Y quiero que leamos en esto, porque esta es la conclusión de nuestro hermano Pablo, o del apóstol Pablo que escribe la carta, en el versículo 6. Y dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Tú habías escuchado esta palabra contentamiento alguna vez? Contentamiento, quiero mencionar algo. Contentamiento no es conformismo. El conformismo, ¿qué es el conformismo? Conformismo es decir, bueno, ya las cosas así fueron, así me fue en la vida, así me tocó vivir, ¿y qué dices? Ya no hago nada, ahí me quedo, ¿no? Ya que me lleve la corriente, ahí le voy haciendo y ya, ¿no? Yo soy materia dispuesta, al cabo soy una piedra que va rodando, ¿no? En la vida. Bueno, eso es conformismo. Contentamiento no tiene nada que ver con esto. Contentamiento tiene que ver con ¿qué? Con estar gozoso, estar alegre con absolutamente todo lo que tenemos, en pocas palabras. Pero el contentamiento tiene que ver también con algo que nos ayuda a superarnos. Por ejemplo, quiero mencionarte algo. Yo sé que todos tenemos un sentido de superación en la vida. ¿A poco no? Todos nos queremos superar. Y yo creo que se entiende o se comprende lo que es el querer o el desear superarse. Yo no quiero estar como algunos dicen, yo crecí de manera, y me voy a enfocar en lo económico, ¿sí? Yo he crecido de manera muy humilde económicamente, y entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir ese estilo de vida. Entonces, cuando es grande uno, ¿qué dices? Me quiero, ¿qué? Superar económicamente, ¿no? Yo quiero trabajar, quiero esforzarme, quiero tener un estilo de vida diferente. Y tiene que ver esto con la superación personal. Pero esto, amados hermanos, también tiene que ver con el contentamiento, porque a veces pensamos, yo estoy contento con lo que tengo, pero el que yo esté feliz con lo que tengo, no implica el que yo me voy a quedar estancado con lo que tengo. ¿Sí me explico? Yo me voy a hacer lo que me corresponde, yo voy a luchar por lo que me corresponde, y si el Señor me da, gloria a Dios. Y si no funciona, gloria a Dios. Eso es el contentamiento. Y como decía un puritano, un pastor antiguo, Thomas Watson, hablando del contentamiento, que el contentamiento es una joya muy extraña. ¿Por qué? Porque lo podemos enfocar y visualizar en cuestiones económicas, monetarias, en cuestiones físicas, en cuestiones, como en especie, ¿no? Pero lo difícil es cuando tienes una tribulación, o cuando no tienes una tribulación, o cuando te falta un hijo, o cuando etcétera, etcétera, y estás gozoso, estar alegre con lo que tienes. Porque no me vas a dejar mentir. Incluso teniendo todo lo que tenemos,
Tú sabes que tú y yo tenemos muchísimo, a comparación de muchísimas personas. Tenemos demasiado, hermanos. Demasiado. Demasiado. Para empezar, puedes respirar por tu propia cuenta y eso es demasiado. Pero si no pudieses respirar, tendrías que estar atado a un tanque de oxígeno y el contentamiento dice, gloria a Dios porque puedo respirar, atado a un tanque de oxígeno. ¿Sí me explico? No me alegra, me duele, sí, pero estoy tranquilo, siento gozo, siento paz, porque el gozo no es alegría, la alegría es una emoción, el gozo es un estado permanente del corazón, ¿sí? En el cual yo estoy tranquilo y en paz con lo que yo tengo, sea bueno o sea malo. Eso es contentamiento. Ahora Pablo dice lo siguiente aquí. Vas a decir, ¿qué tiene que ver con segundo libro de Samuel? Ahorita es mi introducción. Y revisa esto. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad significa la religión o el misterio de la piedad, que es la misericordia, o sea, la verdadera religión. Gran ganancia es la piedad, o sea, ¿qué es? La gran misericordia, el gran estado de misericordia. ¿Cuál es ese gran estado de misericordia? El que Dios tuvo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso creer en Jesús. Es gran ganancia el ser parte del cristianismo acompañado de contentamiento. Dice más adelante, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos ¿qué? Sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Pero ¿verdad que no estamos contentos? ¿Quién de aquí tiene sustento y abrigo? Levante su mano. Todos. Oigan, ¿y verdad que no estamos contentos? ¿Por qué? ¿Tienes sustento? ¿Abrigo? ¿Por qué? Porque el contentamiento tiene que ver con el corazón, no con lo que tú tienes. ¿Sí me explico? Y desgraciadamente nuestra felicidad en un mundo caído, en un mundo corrompido, la evaluamos en base a lo que tenemos. Yo tengo más, yo estoy más contento. ¿Sí me explico? Y son alegrías momentáneas. Ajá, eso no es así. Pablo menciona esto y dice lo siguiente. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia del dinero. Oh, hermanos. Y esto es muy interesante por lo siguiente, porque los que quieren enriquecerse, ojo, no estoy diciendo que sea malo tener dinero. No, eso no es malo. No es malo el tener dinero. Si Dios te permite tener un trabajo en donde tú tienes sustento económico, si bíblicamente sabes para qué es para que tú puedas sostenerte, número uno, sostener a tu familia, número dos, y que tú puedas ayudar. Para eso es. Eso lo dice la Biblia. Y número dos, aquí lo que dice, los que quieren enriquecerse, y aquí está la clave. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué trabajas? Hay personas que trabajan ¿para qué? Para el recibir el sustento. Pero hay personas que trabajan ¿para qué? Para enriquecerse. No es mi caso, hermano, no es mi caso. Bueno, el día de hoy me propongo que estudiemos y analicemos nuestros corazones a la luz de las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo redarguya entre nosotros para ver si el objetivo de tu trabajo, el objetivo de que tú estés avanzando en la vida, ¿cuál es? ¿En realidad es que Dios se lleve la gloria? ¿En realidad es que tú ames más a Cristo? ¿O en realidad es que tú estás corriendo tras esas riquezas vanas? ¿Sabes? Al final, dice Pablo, nada hemos traído, nada nos hemos de llevar. Y esto también lo dice Eclesiastés. El ir corriendo, el trabajar desmedidamente, le dice Eclesiastés, palabras más, palabras menos, es correr tras el viento. ¿Tú sabes qué es correr tras el viento? ¿Tú has corrido alguna vez para alcanzar el viento? Es algo absurdo, ¿a poco no? Ponte mañana a correr persiguiendo el viento, nunca lo vas a alcanzar. Bueno, la Biblia dice, eso es trabajar en exceso. Al final,
Yo he conocido personas que trabajan demasiado y tienen muy poco económicamente. Y he conocido personas que trabajan muy poco y tienen demasiado económicamente. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios te va brindando. Porque incluso lo que tienes, incluso los inconversos, lo que tienen se le llama por gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Es algo que tú y yo no merecemos, es porque Dios te lo quiere dar y punto. Dios hace salir el sol para justos e injustos, y lo dice la Biblia. Ahora bien, hoy me propongo hablar de un tema que se llama la codicia. Cha-cha-cha-chan. La codicia, está buenísimo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver, una serie de capítulos. No los voy a ver todos el día de hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es mucho lo que hay que ver desde el capítulo 15 hasta el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Pero hoy vamos a dar la introducción a este tema que es la codicia. Hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Absalón. ¿Te acuerdas de Absalón? Lo vimos la semana pasada. Absalón fue el hijo de David. ¿Sí? El hijo de David. Y a él le correspondía el reino. Bueno, vamos a hablar de este Absalón, porque Absalón era un hombre codicioso. Ahora bien, quiero mencionar esto. El esquema de mi sermón son 2 puntos. El primero es: Absalón es ambicioso, es codicioso. Es ambicioso, es codicioso. El punto número 2 es la actuación de David en medio de la codicia o de la ambición. ¿De quién? De Absalón. Hoy veremos lo que significa esto, lo que tiene que ver la codicia con la ambición de querer tener más y más y más. Una persona ambiciosa. Miren, ¿tú has conocido personas ambiciosas? Ambicioso tiene mucho que ver con la codicia. Y me voy al primer punto, pero quiero que vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 15, y voy a explicar. Son muchos versículos, capítulo 15, por favor, son 37 versículos, del versículo 1 hasta el versículo 37, son muchos versos, y a grandes rasgos es esto: Absalón es perdonado por su papá. ¿Te acuerdas? Después de lo que hizo y él salió y luego regresa, y Absalón es perdonado ¿por quién? Por su padre. ¿Quién era su padre? ¿Te acuerdas? David, el rey David. Ahora, ¿qué pasa? Lo regresa a Jerusalén y eso pasa algo bien interesante. Absalón, ¿sabes qué es lo primero que hace? Pasa el tiempo, se gana la confianza de su padre nuevamente, pasan años y después de que se pasan el tiempo, él se hace de un ejército, se hace de guardaespaldas y se hace de un ejército, siendo el príncipe. Pero esto es bien interesante, ¿por qué? Porque él tenía un plan. Absalón quería robarle la corona al rey. ¿A quién era el rey? David. ¿Y quién era David? Su padre. Imagínate eso, hermanos. Absalón era un hombre ambicioso, un hombre que codiciaba, un hombre absolutamente fuera de la piedad, fuera del amor a Dios. Era un hombre ambicioso, soberbio, arrogante. Era un hombre que deseaba tener. Todos nosotros tenemos cierto grado de ambición. Déjame decirte, todos tenemos cierto grado de ambición. Nosotros, la ambición te voy a decir qué es, así para que podamos profundizar un poquito en esto. ¿Qué es la ambición? La ambición, una persona ambiciosa es esto. Es cuando le consume, si tú quieres saber si eres ambicioso, te voy a decir qué es las características, porque ahí está implícito el concepto de la ambición. Fíjate, es cuando te consume el deseo de éxito o logro desmedidamente. Una persona ambiciosa pierde el equilibrio y se convierte en algo destructivo. No le importa pasar por quien tenga que pasar, hacer lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para ganar y cumplir sus objetivos. Una persona que se quiere superar no tiene nada que ver con una persona ambiciosa, porque una persona que quiere superarse, tiene cierto grado de ambición.
también. No sé si me explico. Porque desea salir adelante esa persona, pero equilibradamente. No quiere pisar a la gente, no quiere robar, no quiere perjudicar a nadie. Es más, se abstiene de muchísimos límites, pone límites morales, socialmente hablando. Y él tiene miedo incluso de los pasos que vaya a dar, porque el hombre que quiere superarse, cristianamente hablando, tiene temor de cada paso que da, en el buen sentido de la palabra. Es cuidadoso. Un hombre codicioso, un hombre ambicioso, no tiene temor. Un hombre ambicioso avanza. Me refiero a avanzar, no me refiero al temor de Dios, me refiero a que esa persona quiere avanzar sin importar a quién va a aplastar, ni el daño que le pueda hacer. Una persona ambiciosa es egoísta, totalmente egoísta, piensa solamente en sí mismo. Ahora, a lo mejor tú no te declaras egoísta, pero yo quiero que reflexiones en esto, amado y amada hermana. Analiza tu corazón. Una persona egoísta es aquella persona que solamente quiere las cosas para el beneficio, el sentirse cómodo. Él no se sacrifica absolutamente por nada, solo quiere su beneficio. Yo he conocido personas, varones, que ganan su dinero y me dicen, es mi dinero. Yo a mi esposa le doy solamente una parte para el gasto, es mi dinero. ¿Sabes qué? No es tu dinero. Es de tu esposa y de tu familia. Es para la manutención de tu familia. ¿Y sabes qué me han dicho? Estás loco. Yo me esforcé por eso. Yo traigo zapatos nuevos, ropa nueva. Me visto y esto y lo otro. Y la familia, híjole, desbaratada económicamente. Eso es ser egoísta. Eso es ser ambicioso. Esa es una característica muy característico de esto. Tiene falta de empatía estas personas. Ellos también, fíjate, tienen un deseo insaciable por querer lograr las cosas. ¿Qué significa esto? Nunca disfrutan lo que tienen. Nunca. Siempre están buscando más y más y más y más. En todos los sentidos, no nada más me refiero a lo material. Quieren más y quieren más y quieren más. Por ejemplo, dinero más, mujeres más, no sé, relaciones interpersonales más. Quieren solo su satisfacción. Quieren sentirse autocomplacidos constantemente. Es una persona ambiciosa. Una persona ambiciosa es obsesiva. No le importa aplastar a quien tenga que hacer, incluso a su propia persona. Esto incluso dejan a un lado hasta su propia salud por alcanzar sus propias metas o sus propios logros. Una persona ambiciosa, era y describe quién era Absalón en realidad. Absalón era un hombre ambicioso, quería la corona, quería el reino, sin importar aplastar a su propio padre. Amados hermanos, hoy vamos a leer esta historia y me encantaría que me siguieras con tu vista, que leyéramos los versículos, los 37 versos, que viéramos la historia y luego la voy a ir explicando en mi segmento, en mi sección, parte por parte. ¿Por qué? Familia, David está pagando las consecuencias de su pecado y esto es muy importante, amados hermanos. David fue deficiente en la educación de sus hijos, muy deficiente. Todos nosotros tenemos deficiencias, lo decía la semana pasada, como padres, ¿sí? Pero el que seamos deficientes como padres, ya una vez grandes los hijos, a los hijos no los excluye de su culpabilidad. ¿Sí me explico? Porque bien puede decir Absalón, o podemos decir nuestros hijos mayores, ¡ay, es que mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa! Yo te lo dije la semana pasada, yo fui una de esas personas que culpaba a mi padre. Yo fui una de esas personas antes de Cristo que culpaba a mi padre por cómo yo estaba viviendo, porque él nunca estuvo conmigo. No, espérate, tú ya eres adulto, tú ya puedes realizarte como ser humano. Sí es cierto, tuvo culpa, pero no es el todo. Tú eres responsable también de tus propias acciones, ¿sí? Y esto es lo que está pasando con Absalón y David.
Vamos a ver por favor lo que dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad vienes? ¿O de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo, ¿qué dice? Tomaba y lo besaba. De esta manera, versículo 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón, ¿qué dice? El corazón de todos los de Israel. Al cabo de 4 años estuvo haciendo esto Absalón con el pueblo. Fíjate, 4 años. A ver, perdón. No, 4 años. Al cabo de 4 años, dice aquí. 4 años. 4 años. Al cabo de 4 años. Aconteció que Absalón, fíjense, dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo, dice, tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero ¿de quién? De David, de ciudad de Giló. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a ¿quién? Absalón. Hasta ahí. Me voy a ir por partes porque es mucho texto. ¿Qué está pasando? Les quiero explicar lo siguiente. Absalón es ambicioso, es codicioso. Hermanos, Absalón, ¿qué es lo que hace? Absalón dice: bueno, pasa el tiempo, me hago de la confianza de mi padre, ¿y qué ocurre? Me hago de caballos, me hago de unos guardaespaldas, me hago de gente que me proteja, esto me empodera, y ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a poner a la puerta de la ciudad. ¿Qué es la puerta de la ciudad? ¿Qué era la puerta de la ciudad? ¿Han visto esas series o esas películas medievales en donde hay murallas y hay una puerta grandota para poder entrar a la ciudad? Bueno, es algo así. Pero la puerta de la ciudad era una puerta, era un marco grande que estaba en la muralla, resguardada por soldados, pero en esas puertas era el acceso principal. Entraba y salía mucha gente constantemente a la ciudad. Pero en esas puertas había como un mercado. ¿Sí me explico? A la entrada era un mercado, y ese mercado donde había varios puestos ambulantes, lo voy a poner de esta manera, a la salida y a la parte de la entrada, en esa había mucho comercio. Y la gente que entraba, los soldados lo registraban. Y la gente que salía, soldados lo registraban. Entonces, ¿qué pasa? Absalón se pone ahí, con todo su cuerpo de guardaespaldas, por así decirlo, ¿sí? Era el príncipe. ¿Y qué dice? Se acercaba la gente a Absalón y les decía: ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Mira, vengo por esta situación, vengo a ver al rey por esto otro. Y dice Absalón: ¿quién me pusiera a mí para ser su líder, hombre? Porque yo te haría justicia, porque yo te ayudaría, porque, miren, cualquier coincidencia a un político actual es mera coincidencia. ¿Sí me explico? O sea, de que, mira, no, la administración que tenemos hoy es no, pero si yo fuera, si yo estuviera, y Absalón así se ganó a todo el pueblo.
O sea, el pueblo de Israel iba a consultar a la capital al rey. Mucha gente transitaba ahí. ¿Qué pasa? Absalón se gana el corazón de mucha gente. Ojo, Dios no había puesto a Absalón, ¿verdad que no? Él se estaba poniendo a sí mismo porque él era un hombre ambicioso. Él estaba viendo por sus intereses. Pero ojo, esto es bien interesante. Esto es una de las consecuencias que le dijo el profeta Natán a David. David, cuando cometió pecado con Betsabé, ¿te acuerdas de eso? Le dijo a David, mira, la espada nunca se apartará de tu casa. Eso le dijo Natán, el profeta. Y le dice, vas a ver, va a haber persecución, es más, va a ser un caos tu casa siempre. 3 cosas a señalar y son muy importantes. Número 1, la paternidad y la falta de la falta de paternidad que tuvo David para con todos sus hijos. David tenía hijos de muchas mujeres. David tuvo muchas mujeres. Tuvo alrededor de las que se señalan en las escrituras, tuvo 7 esposas, más las concubinas. No se dice cuántas concubinas tuvo, pero tuvo varios hijos. De cada una mujer tuvo varios hijos. Ahora, ¿qué pasa? El punto número 2, la poligamia. David era un polígamo. Cuando la Biblia habla de poligamia, ¿cómo me han dicho a mí? ¡Ay, la Biblia habla de la poligamia, entonces es válida! No, espérame, no. No es válida la poligamia, porque siempre que hay poligamia dentro de las escrituras hay problemas. Siempre. Y aquí es este caso. Aquí estamos viendo un caso polígamo de David. David era un hombre polígamo, tenía muchas mujeres y tenía hijos regados con todas ellas. ¿Y qué pasa? Hubo problemas. Y muchos, como es el caso de Absalón. Tuvo problemas con su hija Tamar, que Amnón, otro de sus hijos, tuvo intimidad con ella, y luego Absalón asesinó ¿a quién? A Amnón, y así y siempre hubo conflicto. Y va a seguir habiendo conflicto en la casa de David. ¿Por qué? Número 3, te dije 3 puntos. El primero es la falta de la paternidad de David. Número 2, la poligamia, el pecado de la poligamia. Y número 3, amados hermanos, los padres no cargamos con el pecado de los hijos, y los hijos no cargan con el pecado de nosotros como padres. Pero eso sí, quiero aclarar algo con esto. Ojo, lo que nosotros hagamos como padres con nuestros hijos va a influenciar en la vida de ellos a una edad adulta. Sí o sí. Eso se le llama patrones, o se le llama en la Biblia maldiciones generacionales. Si un padre fue alcohólico, ¿qué se espera del hijo? ¿Qué? Aunque el hijo diga, yo no quiero ser alcohólico. ¿Sí o no? Se espera, y va a ser, y va a empezar, y va a caer. Solo Cristo puede romper eso, solo Dios puede romper eso. Lo dice la palabra, y es así. Si se espera, no nada más me refiero a una adicción, pero lo demás. Por ejemplo, ira, un padre que siempre está airado, ¿qué pasa? Los hijos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a heredar? Van a crecer con ira. Un padre débil, ¿qué van a heredar los hijos? A un padre débil, un padre, y etcétera. Y así nos vamos. ¿Sí me explico? Lo mencionaba la semana pasada, David falló en todo esto, amados hermanos, y tengamos nosotros cuidados. Necesitamos muchísimo del Señor. Ahora, los hijos, me voy con este punto que es importantísimo. No culpemos por nuestros errores a nuestros padres. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, un hombre de 44 años, ya casi 45, yo no puedo estar culpando a mis padres por lo que yo soy en este momento. Para nada. Ni por mis debilidades. No seas egoísta, buscando refugiarte con una bandera de decir, yo no tuve la culpa, yo soy lo que soy por mis padres. No, tú eres lo que eres por tus decisiones. Cambia esos patrones que heredaste y crece como ser humano, tomado de la mano del Señor. Fuera de Cristo no lo hacemos. ¿Sale? Absalón tenía este punto. ¿Y qué hace Absalón?
invita, va a hacer un sacrificio, se va a Hebrón. ¿Por qué se va a Hebrón? Porque Hebrón fue el primer lugar donde coronaron rey a David. Y ahí quería ir nuevamente Absalón para ser coronado él. ¿Y qué pasó? Creció la conspiración por la ambición de Absalón. Quiero irme a mi segundo punto del sermón porque esto es muy interesante. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Verso 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Verso 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, desterrado, dice, desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Verso 31. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí, Husai Aquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyereis en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán,
el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermanos, es muy interesante lo que hace David y cómo se comporta. Mi segundo punto, y me va a llevar a mi conclusión. ¿Por qué? Porque la actuación de David es un contentamiento que tiene David a pesar de la situación. David está a punto, fíjate, hermanos, hermanas, pongámonos en el lugar de David. Su hijo favorito siendo amedrentado, violentado por su propio hijo para quitarle la corona. ¡Qué impresionante! David, en lugar de luchar, ¿qué hizo? Huyó, se fue. Me gustaba lo que decía un comentario. David tenía unos guerreros con él siempre. Los valientes de David, así se le denominaban. Los valientes de David se fueron con David, no se separaron. Yo estoy seguro que los valientes de David podían haber peleado con todos esos hombres en contra y acabar con ellos. Fácil, David y su ejército. Pero David lo que hizo fue resguardar la vida de su hijo, porque él tenía contentamiento. Ojo, él no estaba disfrutando lo que estaba viviendo, pero lo que sí estaba haciendo estaba asimilando la voluntad de Dios para con su vida. Amados hermanos, amadas hermanas, con esto me quedo el día de hoy y te lo entrego. ¿Cómo está tu corazón ante lo que tú estás viviendo ahorita? ¿Te quejas? ¿Cómo te quejas? ¿Cómo vives? ¿Por qué lo vives? ¿Lo entregaste al Señor? Fíjate, los sumos sacerdotes, había algo bien interesante, porque llevaban el arca y iban ahí con David. Pero David dijo, no se vengan, regrésense. Y si el Señor está conmigo, yo hallaré favor delante de Él. Pero no me voy a traer el arca para acá. No, ella tiene que estar en la capital, en Jerusalén. Yo me voy, porque David confiaba en su Señor. El contentamiento es la contraparte de la ambición. El contentamiento tiene que ver con que tú te quieras superar, pero el contentamiento es la contraparte de una persona que busca la ambición, que busca su propio bien, que busca sus propios refugios temporales. Los refugios temporales, amados hermanos, son estos. Yo me siento, mi corazón no encuentra saciedad y lo único que hace es refugiarme en cuestiones, en circunstancias o en adicciones, en cosas de la vida. Incluso hay personas que se refugian en compras, en hacer compras excesivas. Hermanos, son refugios temporales. Tu alma necesita de Cristo. Tu alma ambiciosa, la tuya y la mía, nuestras almas necesitan de Cristo. En nuestra alma, dice Eclesiastés, nuestro cuerpo tiene un vacío que tiene, necesidad de eternidad. Esa necesidad de eternidad, ¿sabes qué es? Es Dios. Nuestra alma necesita de Dios. David tenía a Dios y lo amaba, y él sabía, y estaba refugiado en él, en el hueco de su mano. Él sabía. Salmos se escribieron en medio de esta prueba tan grande que estaba pasando David. ¿Alguna vez uno de tus hijos, si ya son mayores, te has sentido violentado por alguno de ellos en tu corazón? ¿Has sentido cómo tu corazón se ha sentido trizas ante palabras, ante frases, ante circunstancias que has vivido con un hijo? El dolor y el sufrir es lo mismo que está pasando David aquí. Pero ¿sabes qué hizo David? Descansar en la voluntad soberana y providencial de Dios. David hizo lo que tenía que hacer. Proteger a los que estaban con él. No exponerlos, protegerlos, guardarlos, hacer lo que él le correspondía hacer y tener contentamiento ante las circunstancias que estaba pasando, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amado, amada hermana, si tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida y quieres que te la diga, es lo que estás viviendo hoy. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo hoy. Si no lo estuvieras viviendo ahorita, no fuera la voluntad de Dios para tu vida.
lo estás viviendo hoy y esa es su voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Acéptala, número 1. Y número 2, refúgiate en Él, como lo hizo David. Tengamos contentamiento, pero un contentamiento dirigido al Señor, no dirigido a nuestra propia persona, dirigido al Señor. ¿Tú has escuchado la frase de nuestro Señor Jesucristo que dice que, híjole, el Espíritu Santo es como ríos de agua viva en nuestro interior? ¿Tú lo has escuchado? Lo dice en los evangelios, menciona. Hermanos, ¿sabes por qué refleja o por qué muestra que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva y brotarán cuando nacemos de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque el agua es nuestra principal necesidad como seres humanos. ¿Qué significa eso? Tu principal saciedad para evitar, más bien para eliminar y destrozar y someter el pecado de la ambición. ¿Sabes qué es? Dios mismo en tu vida. Arrepiéntete de la ambición en tu corazón. Ay, no, hermano, yo no soy ambicioso porque yo no deseo cosas materiales. ¿Y qué tal el amor? Hay personas que desean y son ambiciosas con el amor. El amor de un hijo, el amor de unos hijos, el amor de una pareja. Y son egoístas. Y desean y ambicionan y desean y desean. ¿Y qué tal otras cosas? La ambición no solamente son las cosas materiales, son muchas cosas, amados hermanos. Cuando tú eres egoísta, date cuenta, pídele al Señor que examine tu corazón ante su presencia. Por favor, arrepiéntete, número 1. Si notas que hay cosas y que tú estás haciendo que te apuntan a ser egoísta y ambicioso, ¿sabes? Codicioso, y ambicioso, ¿sabes? Entrégaselas al Señor en oración. Número 2. Número 3. Tu alma y mi alma necesita del Señor. Y punto. No necesitamos de nada más. ¿Te acuerdas 1 Timoteo capítulo 6 en mi introducción? Teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos, ¿qué? Contentos. Tengamos contentamiento, amados hermanos. Los que estamos aquí, todos levantamos la mano. Tenemos sustento y abrigo. Estemos contentos con lo que tenemos. No seamos conformistas, estemos felices con lo que tenemos hoy. Amén. No busquemos refugios temporales, busquemos el refugio verdadero, nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Él dio su vida por nosotros. Aquí, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a Jesús aquí? Cuando yo estaba estudiando esto, yo pude ver un reflejo vivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando Jesús Jesús es rey? Y aquí David, ¿quién es el rey? David. Aquí en esta historia, David es rey. Bueno, eso nos apunta al Rey de Reyes. ¿Y el Rey de Reyes quién es? Jesucristo. Ok, checa esto. ¿Quién está siendo perseguido aquí? ¿Quién? Aquí en la historia que leímos, ¿quién está siendo perseguido? David. ¿Absalón o David? ¿Quién está siendo perseguido? ¿Quién? David. David, ¿quién es el rey? Ok. Pongan atención en esto. Jesús fue perseguido y llevado a la cruz. ¿Sí o no? Estaba en el Getsemaní orando y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y dice la Biblia que lloró y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas de eso? Hermanos, hermanas, Jesús también fue perseguido. Pero él, cuando llegaron los soldados y lo arrestaron, él no puso objeción. ¿Por qué? Él no era un conformista. No, él tenía contentamiento. ¿Con quién? Con la voluntad de su Padre. Porque sabía y confiaba y descansaba en que la voluntad de Dios es mucho mejor que la tuya, que la mía. Es más, la voluntad de Dios es suprema y es superior. Ahí podemos ver a Jesús aquí. Jesús fue perseguido y aquí el rey está siendo perseguido.
Pero allá con Jesús vemos que él fue perseguido, murió en la cruz. David aquí no murió por esta persecución, pero el Rey de Reyes murió. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y es fascinante. ¿Por qué? Hermanos, porque es a Él a quien necesitamos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy, gracias te damos por este tiempo. El día de hoy, amado Señor, queremos ponernos en tus manos. Padre, gracias por esta historia de Absalón, de David. Gracias porque a pesar de que Absalón fue una persona ambiciosa, nos ayuda, porque nos ayuda a vernos en él, nosotros como pecadores. Oh amado Señor, gracias. Gracias porque Absalón es el vivo reflejo de nuestros corazones. Absalón podemos ver cómo es el vivo reflejo del corazón de cada uno de nosotros aquí presentes. Somos egoístas, ambiciosos, deseamos lo nuestro, codiciamos y no tenemos porque deseamos para nuestros placeres y deleites. Oh amado Señor, perdónanos, perdónanos. Y gracias porque tus brazos están abiertos a la misericordia de una manera extraordinaria, amado Señor. Gracias. Hoy nos queremos poner en tus manos. Queremos que seas tú tomando el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Que avives nuestra alma, Señor. Que los ríos de agua viva vengan a nuestro interior. Espíritu Santo, haz la obra porque la necesitamos. Si tú no estás con nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Te pedimos perdón, Señor. Hemos ambicionado, sí. Hemos codiciado, sí. Sí, Señor, perdón. Hemos buscado refugios temporales en los placeres, en las lujurias. Porque el placer no es malo, mi Señor, no. El problema es cuando lo deseamos más que a ti, amado Señor. El problema del placer es cuando se convierte en nuestro Dios. Perdónanos. Y gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra en nosotros. Te lo pedimos, mi Jesús. En tu santo nombre, nosotros oramos, amado Rey nuestro. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. De la misma manera, si traes alguna ofrenda, la puedes dejar en la cajita que está en la parte de la entrada. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. El día de hoy nos disponemos a salir de este lugar. No sin antes queremos pedirte de tu bendición, que tú extiendas tu mano poderosa sobre nosotros, que por favor nos ayudes, nos enseñes, nos dirijas. Ayúdanos a crecer en ti, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amado Señor, muchísimas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Queremos darte las gracias porque nos permites ofrendar en esta reunión y te agradecemos por tus ofrendas. Queremos pedirte de la misma manera que las bendigas y que nos ayudes a utilizarlas para continuar con el extendimiento de tu reino. Bendice a todas las personas que pudimos ofrendar en esta noche y que seas tú llevándote toda la gloria y la adoración siempre. Gracias, amado Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Líbranos de la avaricia como iglesia y ayúdanos a seguir utilizando los recursos para continuar con el extendimiento de tu reino. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos bendigas en el resto de la semana y decimos, familia, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con nosotros. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo al mediodía. ¿Sale? Gracia y paz.